Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador, esto es 8.com. Muchísimas gracias por sintonizarnos y disfrutar con nosotros la entrevista. Maite Iraeta, diputada del Partido Arena, estará en minutos con nosotros y hablaremos de todo, absolutamente de todo lo que usted desea conocer. Le presento, gracias a Mr. Donut, el siguiente resumen para efectos de ilustración. Arrancamos. Este martes en 8.com nos acompañó el diputado de izquierda Damián Alegría. Conversamos respecto a la situación actual que se tiene en diferentes hospitales por la falta de insumos para erradicar el COVID-19. Bueno, este es de los temas que nosotros como grupo parlamentario del FMLN hemos estado insistiendo de que el equipo de bioseguridad debe ser garantizado a todo el personal de salud, porque obviamente ellos están en la primera línea, ellos están en contacto prácticamente con toda la población que tiene este problema de salud o tiene otros problemas de salud. Si el personal de salud no tiene las garantías, el equipo y todas las condiciones para atender a la población, obviamente van a ser víctimas de esta enfermedad y vamos a tener un sistema de salud todavía con menores condiciones y más colapsado que en tiempos normales. Hablamos de la inversión que se ha hecho del nuevo hospital El Salvador y de por qué nos está dejando entrar a la prensa. Se vuelve un poco contradictorio, paradójico, que teniendo un discurso aparentemente de querer mostrar lo que se está haciendo, no se le permita a la prensa, que son como los ojos de la sociedad civil, de querer ver qué es lo que está pasando en cada uno de estos lugares. Y me sorprende porque este es un tema que fue un elemento de campaña del presidente de hace muchos años, y ahora, no solamente en este tema, sino en muchos más, el tema de transparencia es el que más sufre y es el que más limitaciones tiene. Nos compartió su postura ante la falta de transparencia que se está dando en el gobierno actual y el envío de un decreto por parte del presidente Bukele a la Asamblea Legislativa solicitando que se le devolvieran sus facultades. O sea, nuevamente ocurre que el presidente, a pesar de que se lo dice, la Sala de lo Constitucional no puede limitar derechos constitucionales, no puede violar derechos humanos, él lo sigue haciendo. Pareciera que él o su equipo jurídico no entienden el lenguaje de la Sala de lo Constitucional. Esto es grave porque si sigue así, va a seguir repitiendo el mismo error y va a seguir haciendo decretos ejecutivos que van a estar violentando los derechos de la población salvadoreña. Y uno percibe a veces que él quisiera más bien tener el mando único y absoluto de todas las cosas que hay que hacer en el país, y esa es la forma en que se sentiría más satisfecho. Eso lo puede deducir uno de todas las expresiones que tiene contra la Sala de lo Constitucional, contra la Asamblea Legislativa, a las cuales él más bien mira como estorbo, porque él quisiera tener mando absoluto en todos los temas de gobierno. Por último, conversamos de cómo se está manejando la información de los contagios de COVID-19 en nuestro país. Hay un incremento que va a ser manipulado políticamente para echarle la culpa a otros, pero también tenemos la información, Sergio, de que las cifras no se manejan en el Ministerio de Salud, sino que ahí hay 2 personas de origen venezolano que están en Casa Presidencial, que son las que manejan las cifras del portal de COVID. Esto significa que, como lo ha dicho incluso el Colegio Médico, esas cifras de ese portal de COVID no son confiables, porque más bien están siendo reportadas bajo el interés del gobierno de que, por ejemplo, ahora que no tiene lo que él ha estado insistiendo, la emergencia nacional que le permite compras directas de manera rápida, él ahora quiere echarle la culpa a la Asamblea y a la Sala de lo Constitucional, y hace que aparezca un incremento de casos en este portal. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, arrancamos y con el mayor de los placeres le doy la bienvenida a la diputada Maite Iraeta, diputada del Partido Arena. Maite, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a usted, Sergio. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos salvadoreños y siempre es un gusto poder conversar un poco de lo que está sucediendo en Asamblea Legislativa y el rol que como diputados nosotros jugamos. Listo, Maite, vamos rápido porque tenemos mucho que conversar con usted esta noche. ¿Qué es lo último que ha sucedido en la Asamblea Legislativa? Entiendo que esta semana se le ha aprobado más financiamiento al Ejecutivo en el tema de salubridad, en el tema médico. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Porque el Ejecutivo sigue diciendo no tengo los recursos cuando le hemos presentado un plan de todo lo que ha recibido. Coméntenos. Sí, definitivamente el órgano ejecutivo ha tenido durante toda esta crisis debido a la pandemia y también la situación tan difícil que vivimos como país con la tormenta Amanda, ha tenido esos recursos. Hemos estado como Asamblea Legislativa muy prestos a poder colaborar porque ese es el objetivo que nosotros tenemos, al menos el que yo siempre he tenido, que se busca dialogar, llegar a consensos y poder hacer país. Los salvadoreños no les interesa ese conflicto estéril entre quién tiene más poder, quién no, o ese momento tan complicado hasta risible de decir, vengan a reunirse acá, mejor vámonos allá, nosotros no queremos llegar a cumplir con las resoluciones de la sala, pero en la reciente plenaria el día lunes de esta semana, pues estuvimos nosotros aprobando más recursos para el órgano ejecutivo. Estuvimos ya dictaminando favorable para realizar ya más préstamos, serían 70 millones de dólares para el tema de salud y en una primera vuelta le llamamos nosotros, y es que en Asamblea Legislativa los préstamos tienen que llevar un proceso más especial. Ya se aprobaron 250 millones de dólares. Creo que el Ejecutivo tiene y ha tenido los recursos necesarios, ya la administración de esos recursos, ya la fiscalización de esos recursos, bueno, le corresponde al Ejecutivo, le corresponde a la Corte de Cuentas en el tema de estar muy pendiente de cómo se está utilizando este dinero, y también las noticias nos han mostrado cómo la exigencia en Asamblea Legislativa y sobre todo de mi fracción en las últimas semanas que el Ejecutivo presente informes reales y no una lista de súper de lo que han gastado, tiene coherencia, tiene razón de ser, porque en las últimas noticias hemos visto situaciones bastante complejas que pudiésemos denominar hasta como corrupción. Así que estamos de verdad en toda la buena disposición. Asamblea Legislativa aprueba 320 millones en préstamos. De nuevo, aclaro, sí se aprobaron contratos de préstamo por 70 millones y en una primera vuelta le llamamos nosotros 250 millones de dólares, y en próximos días estaríamos de nuevo aprobando para tener más recursos el legislativo en este tema. Ok, Maite, el día de ayer tuvimos los salvadoreños una nota, una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Compártame la producción, donde la Sala le dijo al presidente de la República, al igual que ustedes la semana pasada, no, presidente, no le estamos quitando, acá la tenemos, donde básicamente la parte, la hoja última, tal vez me la pueden compartir, producción, donde dice de que no le están quitando ningún tipo de facultades, donde dice: en función del control sanitario y de protección de la vida y la salud de los salvadoreños, lo que corresponde al órgano ejecutivo es que cumpla con sus deberes constitucionales de construcción de consensos políticos, como lo exigen los artículos tales, de los incisos tales de la Constitución de la República, para obtener la legislación constitucional adecuada en la que se establezcan las medidas que consideren necesarias. En resumen, señor presidente, le expresamos a manera de respuesta conforme al artículo 18, que es el que invoca sobre funcionario público, no se le ha quitado, perdón, a usted ninguna facultad legal que tenga que devolverle. Únicamente ha declarado usted mismo inconstitucional las violaciones. La Sala ha declarado inconstitucional las violaciones cometidas por el órgano ejecutivo y legislativo a la Constitución de la República cuando le votó todos los decretos al presidente. Acaba de sacar un decreto 31 que juristas dicen que tampoco le corresponde. Sin embargo, debo de preguntarle, porque ya hay dos órganos, ¿por qué sigue insistiendo el presidente que le han quitado facultades
cuando al leer la Constitución no las tiene. Ya hay un debido proceso, pero además de eso, ustedes le dieron 2 instrumentos jurídicos para hacer frente a la pandemia, Maite, el cual el primero lo vetó, luego lo superaron el veto. Este decreto fue el que no querían recibir en Casa Presidencial en la tormenta Amanda, porque dijeron que fines de semana no trabajaba Casa Presidencial. Si me equivoco, me corrige. Y el segundo todavía el presidente lo tiene con las facultades de las cuales se expresa, entre otras cosas, la transparencia de rendir cuentas. Su opinión. Bueno, trataré de dar mi opinión un poco desde la perspectiva comunicacional, Sergio, y yo sí creo definitivamente que en ocasiones, o ya bastante frecuente, el órgano ejecutivo ha estado tratando de enviar mensajes a la población que son bastante confusos, pero a conveniencia de. Y si nosotros nos vamos a consultar la Constitución y las leyes vigentes, definitivamente llega un momento que es hasta risible o cuestionable esas interpretaciones. A nosotros en Asamblea Legislativa de El Salvador nos llegó una nota donde también se pedía que se devolvieran las facultades al órgano ejecutivo para poder manejar el tema de la pandemia. Interesante, porque el Código de Salud, que muy bien han utilizado durante todos estos más de 3 meses, bueno, estipula cuáles son esas facultades, esos recursos que pueden tener, y ahí está, es ley vigente. Lo que parece que no está claro es que nosotros como Asamblea Legislativa no le vamos a devolver facultades que constitucionalmente no están consideradas. Si en la Constitución no dice que el órgano ejecutivo a través de sus instituciones pueden ir a su casa, sacarlo, golpearle porque le consideran que usted hizo algo que dentro de la pandemia no era ideal, o si nosotros como Asamblea Legislativa decimos, bueno, definitivamente queremos escuchar una explicación, la rendición de cuentas, en la Constitución no dice que el órgano ejecutivo puede violentar derechos de los ciudadanos. Así que nosotros no tenemos por qué entonces devolver algo inexistente. Es así de simple, pero es una estrategia y hay que decirlo de esa manera. El Ejecutivo necesita buscar razones, justificar el problema en el que estamos como país. Entonces, bueno, digámosle a la Asamblea que nos devuelva algo que no es cierto, porque entonces los responsables serán los diputados. No, señores, responsabilícense ustedes mismos de la situación de nuestro país. Viene la Corte Suprema de Justicia, que también recibe una carta y responde, que ya es lo que Sergio acaba de leer hace unos minutos, que de la misma manera dice, no podemos devolverle algo que la Constitución no establece. Y lo que nosotros estamos diciendo es que la Constitución de la República de El Salvador protege los derechos fundamentales de los salvadoreños. Y si en los decretos ejecutivos que no tienen fuerza de ley, como lo que hace la Asamblea Legislativa, se están violentando derechos constitucionales, por supuesto que la sala se pronuncia, da una resolución y dice, bueno, señores, esto es inconstitucional. Ahora, ¿qué es lo que debería de hacerse? Y es que nosotros como Asamblea Legislativa lo hicimos. Nosotros decretamos un estado de emergencia con restricción de algunos derechos fundamentales por tiempo definido, era un transitorio. Pero luego, cuando nosotros comenzamos a exigirle al órgano ejecutivo que justificara, que diera los informes necesarios, que explicara cómo estaban realizando todo el manejo de la pandemia, había una ausencia de esa información. Y posterior a ello, viendo a través de los medios de comunicación cómo a diario se estaban violentando derechos de los salvadoreños sin importar algún alegato, y veíamos injusticias tras injusticias, y un plan inexistente de cuándo las cosas volverían a una nueva normalidad o cuáles serían esos plazos, pues bueno, Asamblea Legislativa de El Salvador dice ya no más restricción de derechos fundamentales. Entonces, para poder restringir estos derechos fundamentales, el Ejecutivo tiene que trabajar con el órgano legislativo de la mano, pero no es un tema de yo quiero órgano ejecutivo que ustedes hagan esto y esto solo porque yo tengo gana. Esa no es la función de los órganos. Hay una independencia de poderes. Hay 3 órganos en el país y se deben de respetar, y hay una institucionalidad. Pero si el órgano ejecutivo
ha negado esa conversación, ese diálogo y se ha encaprichado en ciertos puntos que no han querido ceder y no se ha logrado tener una ley ya en consenso entre Ejecutivo y Legislativo, bueno, la Asamblea Legislativa ha cumplido con la resolución de la Sala de lo Constitucional. Ahora, Maite, a muchísimos constitucionalistas les llama la atención porque el presidente de la República solo es presidente del órgano ejecutivo, pero está el presidente de la Corte Suprema y está el presidente de la Asamblea, que es lo que compone la definición o concepto de república. Sobre este tema, el doctor René Portillo Cuadra y Rodolfo Parker se refirieron porque le trasladaron una misiva la semana pasada también en estos términos a la Asamblea. Se lo presentamos. Presidente Bukele, vimos tu carta enviada a la Asamblea Legislativa sobre atribuciones que pretendes te sean conferidas. Me permito responderte que en ninguna parte de la Constitución se te habilita para detenciones arbitrarias, cerrar empresas a tu discreción, desterrar o humillar a compatriotas, promover el odio y la polarización, dictar leyes, ni interpretar la Constitución. Tampoco a asaltos como el del 9 de febrero, con profundo daño institucional, desprestigio internacional y declive crediticio del país. Y aún con los 3.000 millones de dólares aprobados, sos el único que no ha podido ir al mercado a colocar títulos, para lo cual no necesitas de más autorizaciones de la Asamblea Legislativa. No pidas que te devuelvan cuando lo has tenido todo. Más bien, comienza a ejercer tu responsabilidad, asumir tus errores, no seguir repartiendo culpas, cesar tu campaña y dedicarte a gobernar. El mal manejo de la pandemia que ha hecho este gobierno ha provocado que el presidente de la República envíe un escrito a la Asamblea Legislativa pidiendo que le devuelvan sus facultades. En cualquier país del mundo, las facultades del presidente no son dadas por la Asamblea Legislativa, sino por la Constitución y las leyes. En el pasado, la Sala de lo Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico muchos decretos ejecutivos aprobados por el presidente porque violaban los derechos humanos. Este mal manejo de la pandemia ha provocado que este tema se politice. La Asamblea no le puede devolver lo que nunca le ha quitado. Ahora, Maite, cuando ustedes le daban al Ejecutivo una legislación sobre emergencia, el presidente iba más allá de lo que ustedes le habían dado. Sí. Nadie puede manifestar ignorancia sobre la ley por poca instrucción notoria que alguien pueda tener, más aún cuando se le facilitan una serie de asesores. El tema es que todo lo que han presentado se les ha caído. Vamos a hablar de transparencia más adelante conforme a los primeros 7 días que conocimos. Pero ¿por qué sigue insistiendo el presidente en este punto cuando él sabe que no tiene facultades para hacerlo y cuando ustedes le dan una herramienta como la que les han dado en 2 ocasiones, él la termina vetando? ¿Por qué? Porque estos decretos aprobados en la Asamblea Legislativa de El Salvador, que no están vigentes, pese a que contienen todo ese trabajo exhaustivo con diferentes grupos intelectuales, especialistas en la rama, especialistas médicos que aportaron para estos decretos, uno se supera el veto, pero el otro resulta que no le gusta al presidente y ya estuvo y ha quedado en el aire. Le damos todas estas herramientas, le damos todo este proceso, pero resulta que no lleva un componente muy importante para el órgano ejecutivo, y es el poder disponer del dinero de los salvadoreños sin fiscalización. Porque el estado de emergencia que nosotros aprobamos una, segunda y tercera vez, donde se restringían estos derechos, llevaban aparejado la posibilidad daba el permiso al órgano ejecutivo de poder utilizar el dinero de los salvadoreños sin cumplir con la LACAP, o sea, procesos muy bien establecidos para la compra de insumos del Estado, pero por la emergencia, pues entonces viene y se dice que lo podían hacer sin necesidad de todo este proceso que para algunos puede ser engorroso, para otros no, pero es lo que establece la ley.
este último decreto que establecía las fases de reactivación económica, cómo hacerlo y todo el aporte de universidades, especialistas médicos, no llevaba esa disponibilidad para el Ejecutivo. Así que entonces pareciera que este decreto ya no era tan interesante para el Ejecutivo porque el Ejecutivo no podía estar haciendo las compras directas o según su conveniencia sin que nosotros pudiésemos entonces después evaluar si se cumplió un proceso o cuál fue la situación. Y a nosotros realmente nos preocupa porque es importante decirle a los salvadoreños, este dinero con el que se está trabajando, con el que se está cubriendo la emergencia del COVID y también de Amanda, no es dinero de la bolsa de un funcionario, es el dinero de los salvadoreños. Y si no es dinero todavía de nosotros, lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Es increíble, Sergio, cómo hemos llegado al nivel de querer engañar a la población y hacer ver cómo que si una acción, una remodelación, la inversión en un tema es dinero del bolsillo de alguien. Los diputados no manejamos fondos públicos. A mí no se me asigna dinero para hacer obras. Eso no existe. Yo utilizo la palabra gestión y gestiono para poder hacer proyectos y poder colaborar en las comunidades y trabajar de la mano con las comunidades en Sonsonate. Pero el órgano ejecutivo sí maneja fondos de los salvadoreños. Entonces, ese dinero que usted ve en la fotografía, esa bolsa de víveres, es gracias a el dinero de los salvadoreños. ¿De dónde sale ese dinero? De la bolsa de los microempresarios, de los emprendedores, de los medianos empresarios, sí, también de los grandes, pero del más pequeño, que es el 90% de El Salvador, se maneja por pequeñas empresas. Entonces resulta que estos últimos decretos que en Asamblea Legislativa se han aprobado ya no llevan esa disponibilidad para el Ejecutivo de poder hacer lo que quiere al momento de las compras directas y que después no se le cuestione. No es posible, o sea, no es posible. Y me parece también un poco preocupante cómo nosotros o muchos salvadoreños llegan a decir, bueno, si esto pasó antes y pasa hoy, ¿cuál es el problema? O sea, no es posible. Yo no he sido parte de actos de corrupción de décadas atrás. Yo ni siquiera estaba en política. Yo no estoy de acuerdo. Me parece increíble cualquier acción de corrupción que se realice en cualquier cartera de Estado. Pero no porque sucedió antes yo voy a aplaudir que suceda ahora, o porque antes se permitió, ahora yo debo de permitirlo estando en mi curul en Asamblea Legislativa. O sea, ese no es el rol de nosotros como diputados. Nuestro rol es que lo que nosotros aprobamos, el contenido, nos asegure que el dinero de los salvadoreños y que el bienestar va a primar en todo esto. Y ahí ustedes veían en pantalla las bolsas de estos alimentos. Bendición para las familias, por supuesto. Bendición, sobre todo después de 3 meses que familias que no pudieron trabajar nada. Sobre ese tema también es interesante porque se empezaron a dar bolsas que no eran de $50 al inicio, Maite. De hecho, el doctor Rodolfo Parker cuestionó, arremetieron contra él y cuando él pidió la foto ya el señor Anliker ya no se las envió. Ahora, sobre este punto me quiero parar porque vamos a ir haciendo la transición hacia el tema de transparencia. Pero ya que usted lo mencionó, el tema es que la Corte de Cuentas de la República solicitó datos de cómo se habían entregado los $300, no se los quieren dar. La Corte de Cuentas le ha solicitado sobre estas bolsas y el ministro del ramo ha pedido 1 mes de prórroga para entregarle. ¿Por qué 1 mes de prórroga? Si queremos saber a quién le compraron el arroz, por qué los productos vinieron de afuera y no se compraron aquí adentro, a cuántas familias se beneficiaron, etcétera. El tema es transparencia, Maite, y aquí está precisamente donde el doctor Rodolfo Parker decía, y estas son las de $50. Luego dijeron, no, estas son las de $5, pero no estaban contempladas ninguna canasta de $5. ¿Su opinión? Yo creo que la población, nosotros como salvadoreños debemos de tener claridad en ciertos conceptos. El órgano ejecutivo tomó la decisión de entregar $300 que nosotros como Asamblea Legislativa desconocemos cómo realizaron ese listado, cómo fue la entrega y ya ustedes muy bien saben y recordarán las complicaciones que se generaron al momento de entregar ese dinero.
Posteriormente dice se van a entregar mejor canastas solidarias, canastas con alimentos, con víveres y los vamos a llevar a las comunidades. Excelente noticia para nuestros hermanos salvadoreños. Pero ese dinero con el que se ha comprado y se seguirá comprando es dinero de los salvadoreños. Y si el órgano ejecutivo planteó que tendría un monto esta bolsa, entonces lo que nosotros hacemos es preguntar si se ha cumplido con este monto. Pero parece que cuando se cuestiona cualquier tema se genera un conflicto de nunca acabar y sobre todo en redes donde los troles son los que reinan en toda esta situación. Ahí están viendo ustedes en pantalla que dice MAC pide un mes de prórroga a la Corte de Cuentas para auditar paquetes de víveres alegando falta de personal para brindar la información. Lo interesante es que en todos los decretos, tanto ejecutivo como legislativo, siempre se dejó estipulado que el órgano ejecutivo iba a trabajar en todas las ramas que estuviesen comprometidas con el tema de COVID, también como Asamblea Legislativa, todo el personal que estuviese con nosotros, o sea que interesante que de repente no esté el personal necesario para cumplir con esta información, porque en los decretos ejecutivo y legislativo siempre se dejaba esto claro. Entonces resulta que estas bolsas, de nuevo, es del dinero de los salvadoreños. Diferente es que en mi caso hemos entregado 900 bolsas de víveres, Sergio, pero estas bolsas de víveres han salido de la bolsa de empresa privada, ha salido del aporte de amigos en el exterior, ha salido de gestión de mis recursos también, y hemos logrado hacer estas bolsas para poder aliviar de alguna manera. Y vienen y aparecen los troles y dicen, ay, pero qué poquito. Bueno, y uno dice, sí, definitivamente el hermano salvadoreño que recibe una bolsa con víveres del gobierno, como recibe una bolsa de víveres de otro funcionario, lo agradece porque es alimento para su casa. La diferencia es que como yo no manejo fondos públicos y realizo gestión, entonces esa bolsa puede ser pequeña o grande, y más si son 900 paquetes, cuánto se multiplica el valor de uno en 900, y eso es el aporte que comunidades, que salvadoreños comprometidos están realizando. Pero otra cosa es el dinero de los salvadoreños. Si es del impuesto, si es del aporte que nosotros realizamos, estas bolsas entonces tendrán esa fiscalización. Tenemos derecho a preguntar, ¿es lo que el Ejecutivo planteó en un primer momento? ¿Está cumpliendo con lo que se habló en conferencias de prensa o no se está cumpliendo? Y aquí aparecen noticias complejas como que Roberto Dawison ya externó que en Santa Tecla están estos paquetes que, de nuevo, bendición de Dios, pero hay comunidades donde la necesidad es altísima. Y cuando uno visita esas comunidades y se da cuenta de la realidad, es triste que 1, 2 o 3 días se tarde en llegar un paquete de víveres del gobierno que sale del dinero de los salvadoreños. Es triste porque hay familias que en este momento ya no tienen para darle a sus hijos. Y Roberto lo exponía en Twitter, después otros periódicos también lo retomaron y fueron a investigar si estaban esos paquetes. Esos paquetes representan tranquilidad al menos para un par de días de hermanos salvadoreños. Okay. Maite, quiero hablar del tema de transparencia porque en su momento, por investigaciones periodísticas, pero también por algunos errores, el Ejecutivo o miembros del Ejecutivo pusieron a disposición su sueldo, pero no se recordaban que en el pasado habían dicho que iban a estar ad honorem. Como algunos candidatos de Nuevas Ideas o precandidatos ahorita que hablan sobre el tema ad honorem. El secretario jurídico de la presidencia trató de explicar diciendo que tenían varias plazas y que fue abordado afuera de un canal de televisión y dijo no puedo decir cuánto gano, pero ahí está en el portal de transparencia que no está esa información. Tampoco con Prasal funcionaba la página. El presidente Bukele dijo que no recordaba cuánto ganaba alguien que él había contratado con su mano derecha a la par y que estaba en el portal de transparencia, no estaba. ¿Qué es lo que dijo en su momento? Se lo presento. En el caso de tu persona, para donar tu salario sabiendo que es ad honorem, me gustaría que aclaráramos ese punto, ¿no? Sí, yo quiero explicar un par de cosas.
el cargo de secretario jurídico que yo ejerzo, lo ejerzo ad honorem. Pero este cargo tiene un salario designado. Es decir, en Hacienda hay un salario designado para el cargo de secretario jurídico. Y esa cantidad de dinero es la que yo prácticamente se puso a disposición desde un principio porque mi cargo es ad honorem. Yo tengo una plaza aparte que es de donde se me paga y ese es el salario que yo pongo a disposición. Yo lo ostento ad honorem, así es. ¿Y por qué le paga el Estado entonces? Con una plaza aparte, así es. ¿Podríamos conocer cuál es esa plaza? No, pero la pueden averiguar y la pueden solicitar dentro a información de acceso a la información. Mejor conocerlo de su viva voz. Sí, por eso lo pueden pedir a través de acceso a la información. Okay, gracias. Los salarios reales de ellos, porque lo que se porta de transparencia. O sea, yo no tengo que aparecer en la cabeza. No está con nombre. O sea, para saber los salarios reales de todos ellos. Bueno, ahí está portal de transparencia, no por transparencia que he leído siempre, yo en la cabeza. ¿Cuántos empleados públicos? 250,000, por favor. Siguiente pregunta. Ok, esto es lo que conocimos en su momento. Maite, en 7 días de transparencia, de acceso a la información pública, voy a ir punto por punto. El primer punto es esto. Sobre este tema, póngame por favor la respuesta del Instituto de Acceso a la Información Pública del viernes pasado, donde tuvo una audiencia virtual. Llegó en estos términos el abogado de Casa Presidencial y sobre este tema dijo que no podía dar información por seguridad de los funcionarios. Maite, para efectos prácticos, ¿cuál es la diferencia conceptual de señalamientos que hicieron de plaza fantasma, sobresueldos, cuando un funcionario no recuerda cuánto gana y dice que tiene varias plazas? Coménteme. Bueno, a mí me parece interesante porque cuando se cuestiona a funcionarios del órgano ejecutivo sobre los salarios, sobre cuánto disponen, sobre todas esas prebendas o aquellos beneficios que ostentan estos cargos, nadie quiere hablar del tema. Y no hay que hablarlo. Pero de los diputados sí hay que hablar cualquier cosa, hay que investigarlo, hay que indagar cómo es posible que no. Nosotros tenemos que cumplir al inicio de un periodo, al finalizar el periodo, tenemos que entregar informe para la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a Dios, en mi caso, el reporte, mi primer periodo salió excelente. Para el inicio del segundo tuve que presentar y al finalizar tendré que presentar de nuevo, porque yo creo que es importante que los salvadoreños conozcan entonces la información de los funcionarios. ¿Cómo es peligro para la vida de un funcionario del órgano ejecutivo cuánto gana? Pero al hablar de los diputados datos no reales, porque siempre dicen los diputados ganan $5,000, los diputados no sé cuánto, que no son datos ciertos, pero cuando hablan de los diputados no importa la seguridad de los diputados, no importa la seguridad de la familia de los diputados. Entonces, ¿por qué existe esa diferencia entre los funcionarios del órgano ejecutivo, los funcionarios del órgano legislativo y los funcionarios del órgano judicial? Si al final del día todos somos pagados con el dinero de los salvadoreños. Si el salvadoreño quiere saber cuánto gana un funcionario de un órgano y del otro, es porque tiene el derecho de saber qué se hace con el dinero que paga con sus impuestos. Lo que pasa sobre este punto, Maite, yo recuerdo que cuando el presidente era alcalde y me acompañó a varias entrevistas, y era miembro del FMLN, él arremetía contra el mismo partido por el tema de plaza fantasma, sobresueldos, y el tema transparencia para él era importante. O sea, yo trato de ser parejo con el rasero. Sí. ¿Por qué ahora él, que ya está en el Ejecutivo, dice, no, yo no puedo dar esa información, pero en conferencia dijo, ahí está en el portal de transparencia? Porque mientras ese discurso comunicacionalmente me conviene para llegar a una meta, lo voy a repetir. Cuando ya estoy en la meta y no me conviene, obviemos ese tema. Así es fácil. ¿Y eso cómo se llama? Se llama populismo. Si a través del populismo yo le quiero decir a los salvadoreños, los funcionarios que están al lado mío no ganan nada, no ganan, ellos están aquí de gratis, por eso la frase de ad honorem, ¿verdad? No están recibiendo salario. Entonces el salvadoreño dice, qué buenos funcionarios, por puro compromiso están trabajando ahí. Pero resulta que cuando dice, vamos a poner a disponibilidad los salarios, ya no era ad honorem, sino que sí estaba recibiendo algo. Entonces, ese ya no es el discurso con el que se venía vendiendo la población. Pero quizás mi pregunta para usted es demasiado puntual. Maite,
de esto nos hemos dado cuenta de otras cosas que vamos a hablar también por investigaciones periodísticas. Sí. ¿Por qué luego de un año nos hemos venido a dar cuenta de esto? Y cuando ¡ay, es cierto, yo tengo otra plaza por allá! O sea, ¿cómo es que luego de un año dice, sí, es que una la tengo ad honorem, la otra la voy a poner y la otra... O sea, ese es el tema puntual. ¿Por qué? Eso no se permite. Ningún funcionario puede tener 2 o más plazas. Tampoco puede tener un funcionario una plaza en Asamblea Legislativa y otra en el órgano judicial. El Tribunal de Ética Gubernamental lo establece bastante claro. Ahora, ¿por qué se permite? Porque pasa, bueno, Sergio, al final del día hay que preguntarle al Tribunal de Ética Gubernamental qué es lo que ha pasado. ¿Por qué no están investigando? O si ya investigaron, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Cuál es la resolución? O de repente algunos funcionarios, Sergio, y suele pasar, que es una conclusión a la que llega. Depende si esta legislatura va a votar por algunos funcionarios de diferentes carteras, están interesados en fiscalizar o no. Si yo calculo que la siguiente legislatura es la que me va a elegir o reelegir o probablemente me dé la oportunidad de continuar en mi cargo estando en otra institución pública, entonces, bueno, quizás hago silencio y espero hasta la siguiente legislatura a ver qué sucede. Y en este juego de qué es lo que me conviene, las instituciones que tienen por ley la obligación de fiscalizar y de evaluar todas estas situaciones están o dando prioridad o no dando prioridad a los temas. Es ilegal, o sea, es ilegal. Y por eso yo de verdad creo que el discurso populista puede ser aceptado por muchos. A nivel internacional ha sido muy bien comprado, muchos presidentes han llegado a través de este discurso populista. Pero ¿cuánto tiempo dura? Si al final es volátil, si al final es humo, si al final no es nada, porque en la práctica no sucede. Sí, vamos a tratar de tener toda esta transparencia, adiós a estas dobles plazas, a estas plazas fantasmas, pero resulta que es lo que estamos viviendo. Entonces, sí, yo creo que le corresponde a Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental, a la Oficina de Acceso a la Información Pública, hacer su trabajo también y poder visibilizar la situación. Ok, en 7 días... Luego de haber abierto la transparencia nos dimos cuenta de este caso número 1, pero también hay otros casos también, Maite, como por ejemplo el del presidente de ANDA, que iniciaron un proceso de antejuicio. Póngame la nota, el presidente de ANDA adjudicó 3 perforaciones de pozo en la ley de emergencia nacional cuando no tiene nada que ver con el COVID, por $3.3 millones, pero van a estar listos hasta el mes de octubre. Si no se hubiera terminado la ley de emergencia y ustedes la hubieran prorrogado, ANDA adjudicó sin licitar construcción de 7 pozos por un monto de 3.3 millones durante la emergencia. Estas adjudicaciones fueron hechas en un mismo día, el 23 de marzo de este año. Además, esa misma fecha contrató camiones cisternas para distribuir agua a un costo de $8,000. Búsqueme, por favor, producción, que un cabecilla de la Mara MS es el que trasladó el agua. Búsquemelo, por favor, porque esto se amarra con el tema de la probable tregua que otros han puntualizado. Debo de preguntarle a usted, si usted le hubiera dado como Asamblea Legislativa una tercera ley de emergencia, Maite, no nos hubiéramos dado cuenta de esto. Sí. Que el presidente de ANDA en tiempos de pandemia, cuando no tiene el agua nada que ver con el COVID-19, en un solo día dio 7 proyectos. El tema es a qué empresa. Vamos a investigar. ¿Su opinión? Sí, bueno, a mí me parece ya complicado, pues ANDA ya parece tener trayectoria con actuaciones cuestionadas. Nosotros hemos tenido en Asamblea Legislativa estos, digamos, este diálogo que nos permitió conocer todas estas situaciones complejas. Triste, porque al final los que salen afectados siempre somos los salvadoreños, porque del mal manejo de ANDA o de otra institución de gobierno, los afectados somos nosotros, los salvadoreños. Y este era el riesgo del que nosotros hablábamos, Sergio, cuando nosotros le explicábamos a los salvadoreños que
el decretar estado de emergencia con restricción de derechos, pero sobre todo permitir este uso del dinero público de una manera más discrecional, sin la ALACAP, sin tener digamos, pasos mucho más específicos de cómo realizar las compras, podían suceder. Riesgo que ahora, gracias a la investigación periodística, están saliendo a la luz. Entonces resulta que los diputados no estábamos del todo tan lejos de la posible verdad. Porque a nosotros se nos decía, sí, solo quieren obstaculizar, piden eso de los informes solo para obstaculizar. ¿Qué les interesa a ellos cómo nosotros vamos a comprar o a solventar el problema de la pandemia? Nos interesa porque es el dinero de los salvadoreños, que es lo que yo acabo de explicar hace unos minutos. Si no fuera el dinero de los salvadoreños y fuera el dinero de un funcionario, yo no me meto, porque no me interesa el dinero de alguien más porque es propiedad privada. Pero el dinero de los salvadoreños es de todos nosotros, entonces sí nos interesa saber qué se está haciendo con él. Y el contratar la realización de estos pozos, pero que van a tardar 3 meses, bueno, ya no estábamos dentro de la emergencia del COVID, ya no vamos a estar dentro de la emergencia que ya pasamos durante 3 meses. Entonces sí es bien cuestionable. Se podía esperar un poco más para realizar esta contratación de una manera mucho más transparente, cumpliendo con la ALACAP, o definitivamente era tan urgente que se tenía que hacer y convenientemente no iban a existir mayores restricciones o complicaciones. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Entonces, hermanos que me están viendo, entonces sí tiene lógica que desde Asamblea Legislativa nosotros estemos buscando fiscalizar e indagar qué se está haciendo con el dinero de los salvadoreños. Tercer caso, Maite, en estos primeros 7 días, hace falta todavía más, nos dimos cuenta donde un funcionario público de este gobierno con su empresa le vendió caretas plásticas al gobierno. Jorge Coqui Aguilar, a quien lo he dicho, le tenemos aprecio, pero obviamente tenemos el recero parejo, con una empresa que 6 meses antes se había fundado. Por efectos de tiempo, no solamente voy a hablar de este caso, vamos a mezclar varios, por efectos de tiempo. El otro tema, pero fueron 6 meses que tenía de haber sido creada. Voy al otro. El viceministro, póngamelo por favor, ligado a la Hacienda Pública, también su empresa donde él es funcionario, pero también él es accionista, acá lo tenemos, por medio de investigaciones periodísticas y no por medio de las ICIES, altamente cuestionada, nos hemos dado cuenta de $750,000. Maite, días atrás, en la pandemia, el ejército llegó con el Ministerio de Trabajo a cerrar Intradesa, que hacía las mascarillas y las gabachas, y luego se contrata a una empresa que vende repuestos para vehículos para traer estos suministros al país. Debo de preguntarle, solo en los primeros 7 días de apertura a la transparencia nos hemos dado cuenta de eso. ¿Su opinión? Sí, definitivamente es indignante. O sea, yo creo que todos, sin importar el cargo, sin importar si soy micro o gran empresario, si soy estudiante o no, es indignante cómo se utiliza el dinero de los salvadoreños. En el caso del viceministro de Ingresos, súper fácil, está de moda, Sergio, que cuando algo no me gusta o lo estoy haciendo mal, culpemos a otros. Y de repente ya comienza a decirse, me están atacando, está sucediendo esto. Yo creo que es muy importante continuar las investigaciones para poder llegar a una conclusión. Todo inicia con una investigación periodística, pero también existe el debido proceso legal que tendrá que seguirse para poder llegar a la conclusión de esto. Pero sí me parece bastante conveniente en el caso del viceministro cómo estos empleados de esta sociedad, teniendo otra sociedad, venden oportunamente estos recursos y bien interesante como uno tiene una sociedad y quizás no conversa con sus socios y no sabe qué andan haciendo, qué será raro, porque en una sociedad pues se busca esa buena comunicación para poder crecer las empresas. Entonces sí creo yo que es momento de que cada quien asuma sus responsabilidades,
Creo que es momento de que se cumpla con este discurso de no vamos a permitir que nadie realice esto en mi gobierno. Y esto es solamente una parte, Sergio, de lo que se está dando a conocer. Yo estoy segura que habrá muchísimos otros casos y es triste. ¿Y saben por qué? Porque muchos creyeron en que existiría una real transparencia, que sí existiría una lucha contra la corrupción, pero parece que eso era solo el discurso populista y no el discurso real que iba a mantener el gobierno. Ok, el presidente de ANDA otorgó 800,000 para pipas con la emergencia a cabecilla de la Mara Salvatrucha el 23 de marzo en el marco de la pandemia que coincidió con el mayor desabastecimiento de agua potable en San Salvador. Coincidió, como dice el periódico. Frederick Benítez y la junta directiva de esa institución tuvieron un día muy ajetreado. Ese día fueron lo de los pozos y también sobre el tema de las pipas. Desde ya, especialistas en la materia hablan acerca de la probable tregua que hay en el país. Ok, Maite, voy con temas varios. 85 días después se inaugura el pasado domingo una parte del hospital Cisco, remodelado, no construido, donde se puso tabla roca. El parqueo anexo nunca se terminó. La pandemia que está atravesando el país con la cuarentena no es para terminar el virus, sino que para retrasar los efectos, para prepararse y aislar los casos que están positivos para salir adelante. Luego de 85 días, ahora casi 100, hemos conocido donde Carolina Recinos dice que van a pedir otra cuarentena en el país. 2 días después, misteriosamente, cada vez que solicitaban dinero, habían picos, dinero a la asamblea y que no se lo daba, habían picos. 2 días después de haber terminado, hubieron un alza en casos. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Porque el Ejecutivo no quiso que laboratorios privados, hasta ahora que ya no lo está él teniendo, que lo realicen. Pero ¿cuál es particularmente para usted este tema? Porque conocimos a $80 cada viaje, 400,000 de una empresa que trasladaba gente a $80 cada viaje, pero también la alimentación de las personas que estaban. Y ahora vienen las personas al país y se les manda directamente a la casa y se les hace pruebas en el aeropuerto. Maite, ¿por qué no se les hizo en su momento esas pruebas? Se mezclaron a los casos, en la entrega de $300 llegó la gente a las calles, pero esto se compara, $100 millones al hospital, bajo los 30 millones del edificio de la Asamblea, que el presidente dijo que con esos 30 hacía 2 hospitales. Póngame el hospital de Madrid, por favor, ¿cuánto costó? Costó 19 millones, fue la inversión hecha en Madrid a pabellones de centro de convenciones ya hechos. ¿Por qué, Maite? Esa es la gran pregunta de todo esto. ¿Por qué? El por qué daré mi valoración, pero el por qué lo sabrá responder el órgano ejecutivo y su líder. Y yo esperaría que ese por qué y su respuesta tuviera una razón de ser, porque hasta este momento los salvadoreños somos los afectados. Yo creo que es de aplaudir que en su momento el órgano ejecutivo, a través del presidente de la República, tomaron muy buenas decisiones, como cerrar el aeropuerto, tratar de controlar los contagios que venían de otros países. Y muchos de nosotros lo vimos a bien. Y a nivel internacional esa información se corre y fueron unos días bastante positivos. Pero posterior a eso, el mal manejo en los centros de contención no es responsabilidad de más nadie que del órgano ejecutivo. Si no se hizo el proceso idóneo, si no se tuvo el discernimiento para hacerlo de la manera correcta, teniendo los recursos, las herramientas legales, porque en ese momento los decretos de estado de emergencia y restricción de derechos estaban vigentes, si se tenían las herramientas legales, si se tenía el recurso económico, si se tenía todo un aparataje del órgano ejecutivo, que cuando uno asume un cargo ya sabe a qué va, porque entonces yo voy a justificar si hice o no hice y le voy a echar la culpa a los diputados que estuvieron antes de Sonsonate. Es risible. Yo no puedo llegar a ser diputada de Sonsonate y estar responsabilizando a los otros. Y si ese es el objetivo de los que van a llegar, también es risible.
Porque cuando uno quiere ser funcionario, uno sabe, uno estudia y se prepara para el cargo que va y va a pretender transformar la situación y no pasar todo el periodo diciendo que es culpa de otros diputados o es culpa de otros gobiernos. Entonces resulta que el órgano ejecutivo creo que hace muy buenas acciones en su momento. Posteriormente se sale de control este proceso de cómo tratar de disminuir los contagios y se toma la decisión de llevarnos a confinamiento. ¿Qué sucede, Sergio? Que el salvadoreño, lejos de otros países en Europa, el salvadoreño vive del día a día, que vende en la calle o que vende en su microempresa o que vende en su mediana empresa. Difícilmente el salvadoreño tiene ahorros para poder cubrir el salario de 3 meses de sus empleados, porque probablemente apenas y saca la ganancia para poder dar alimento a su familia, pero le está dando empleo a otras personas. Y esa situación, cuando nos dicen a nosotros, será una cuarentena de 15 días, nosotros lo que dijimos fue, bueno, señoras y señores, lo que el gobierno ejecutivo hará es, entonces, tener tiempo para prepararse mejor y tratar de controlar este posible pico que vendrá, en teoría, la siguiente semana. Pero no fue la siguiente semana, fue la siguiente, entonces ya no era la siguiente, era la siguiente. Entonces resulta que no existía un plan real que contemplara la parte económica, sí, que en este caso menos importante que la vida de los salvadoreños, claro, pero este plan que diera una esperanza a los salvadoreños de decir, este es el camino que vamos a seguir, sino que era, bueno, ante que no tenemos camino que seguir, ¿saben qué? Otros 15 días más de cuarentena, otros 15 días más de cuarentena. Y escuchábamos a los especialistas, que aquí en entrevistas los escuchamos también, Sergio, especialistas diciendo, esta no es la solución. No se está manejando la pandemia como se debe de manejar. Escuchen a los especialistas, y veíamos a un ejecutivo diciendo, nosotros sabemos hacia dónde vamos y es culpa de los diputados todo esto. Yo, pero culpa, ¿por qué? Si le hemos dado las herramientas legales, le hemos dado el recurso económico y a nosotros la Constitución no nos dice que tenemos que controlar la pandemia. Porque entonces yo mejor me hubiera ido de candidata a la presidencia. Mi cargo es ser diputada, hacer leyes. Entonces yo sí creo, Sergio, que esa falta de transparencia que hemos hablado minutos atrás con casos posibles de corrupción, concuerdan bastante bien con la falta de transparencia en los datos de los contagios de COVID. También en los datos de los fallecidos, porque cuando usted va a hablar con un alcalde, y a varios han externado, hasta el alcalde de San Salvador, que los cementerios están bastante complicados y saturados de fallecidos, no es el mismo número que aparece en el portal del gobierno. Entonces sí creo que esta información de los contagios de los fallecidos, claro, lo ha administrado el gobierno y nosotros hemos exigido esa transparencia. ¿Por qué, Sergio? Porque como funcionaria, si existe una transparencia de datos, yo puedo valorar y tomar mejores decisiones. Pero si no existe esa información y repentinamente cada vez que necesitaba más presupuesto había un incremento, una disminución, y lo que dicen los doctores y empleados en el sistema de salud mucho no concuerda con lo que está diciendo el gobierno, uno dice, bueno, ¿y entonces aquí qué está pasando? Yo creo que cualquier gobierno busca mantener una buena imagen. Yo sé, o sea, si es que es lógico, cualquiera va a querer mantener una buena imagen y decir, bueno, aquí las cosas se están haciendo bien. Pero el problema es que ese aparentar realmente le ha traído graves consecuencias a nuestro país. Ya en las comunidades, Sergio, nuestras familias preocupadas, llorando porque no tienen que darle a sus hijos. ¿Qué viene después? Una ola de violencia y probablemente violencia común. Además de todo el problema de pandillas que tenemos en el país. ¿Violencia intrafamiliar? Violencia común me refiero que habrán muchos que saldrán a la calle a ver qué logran sacar de quebrar un vidrio en un carro, ahora, de robar, porque la situación económica que ya estamos viviendo, pero la que se avecina, será bastante grave. Ahora, ¿qué opina usted sobre la iniciativa en temas de violencia intrafamiliar de la diputada Margarita Escobar, que presentó en la Asamblea y que mandó a llamar a la primera dama para que aporte, de sus aportes, de cómo se puede prevenir la violencia intrafamiliar al interior de los hogares salvadoreños? ¿O cree usted, porque los números establecen que esto se ha disparado precisamente en estos días, y usted como mujer es importante que podamos, acá la tenemos, por ejemplo, y entonces invitó a la primera dama
que nadie la ha visto en el terreno, ni al presidente tampoco, Gabriela Bukele, para crear conjuntamente un plan contra la violencia de género, pero que raramente no ha contestado, ni tampoco ha salido en entrevista, ni nada. Su opinión. Yo concuerdo con Margarita que las mujeres, en mi caso al menos, yo estoy dispuesta a tener una conversación con la primera dama y poder crear un plan intergubernamental de diferentes instituciones en El Salvador que podamos visibilizar el problema de violencia hacia nosotras en la vida familiar, en casa. Esta cuarentena de 3 meses resulta que aumentó hasta en un 70% la violencia hacia las mujeres, violencia psicológica, física, económica, sexual, y muy poco se está hablando. Yo creo que por eso es importante que las mujeres líderes que ostentamos un cargo público podamos involucrarnos, empoderar a las mujeres, claro, decirnos entre nosotras que podemos llegar a conquistar el mundo, que podemos llegar a la luna, que podemos hacer lo que nosotras tenemos en mente positivo para nuestro país. Pero otra cosa es también que esperamos que las mujeres líderes también vociferen esas acciones para visibilizar el problema y también buscar contrarrestarlo. Sergio, creo que no basta solo con una fotografía de repente simpática diciendo las mujeres somos inteligentes, como algunas políticas lo hacen, sino que también el acompañamiento con las mujeres realmente. Así que esperaría yo que la primera dama en algún momento responda a la iniciativa de Margarita, mi colega diputada, y yo estaría muy gozosa de poder también acompañar en ese trabajo. Listo. Maite, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde podemos obtener su hoja de vida? Esto se lo pregunto porque en redes sociales muchos le están pidiendo a los candidatos de Nuevas Ideas su currículum y se molestan. ¿Dónde podríamos obtener cualquier tipo es decir, necesitamos saber cuáles son la trayectoria de los candidatos que pretenden llegar hoy por hoy a la Asamblea Legislativa? Con el mayor de los gustos, en el portal de Asamblea Legislativa de El Salvador, ahí está la información de los diputados. También con el afán de ser lo más transparente posible, estamos ya a 2 días de tener vigente mi página web, aunque muchos utilizan Facebook y ahí nos pueden preguntar y enviársela. También en mi página web www.maiteiraeta.com estarán ustedes encontrando toda la información académica, porque en estos años de diputada, si algo me ha encantado es poder seguir perfeccionando el conocimiento en gestión pública, en desarrollo económico, pero también en seguridad nacional. Así que ahí van a encontrar ustedes toda la información. Creo que es importante que los salvadoreños tengan esto. Y por otro lado, también yo les invito a los salvadoreños a que también puedan ustedes ejercer un rol fiscalizador, que utilicemos las redes sociales para preguntar con respeto, porque de verdad que es indignante cómo nos ofenden a las mujeres y a los hombres también, pero es indignante, pero podamos ejercer ese rol de fiscalizador, el poder cuestionar, el que leamos otros periódicos que no sean solamente alguno que lleva un nombre simpático, chistoso, sino que también que podamos tomarnos unos minutos y leer. Yo creo que es bien importante eso, que lo podamos hacer. Y también, Sergio, en la plenaria del día lunes, nosotros estuvimos aprobando la nueva conformación del comité que va a estar observando y vigilando esa transparencia del manejo de los 2.000 millones, que se recuerdan que todos los anteriores dijeron, nos vamos de aquí porque aquí no nos van a dar ninguna información y nuestro rol de transparencia no existe. Pues entonces logramos nosotros en Asamblea Legislativa que otros nuevos miembros se conformen en este comité. O sea que, en conclusión, El Salvador está pidiendo esa transparencia. La estamos solicitando con respeto y la vamos a seguir solicitando, y a través de mis redes sociales estoy siempre a la orden y bueno, en Sonsonate trabajando de la mano con las comunidades. Maite Iraeta, diputada del Partido Arena, debo de agradecerle el tiempo que le ha destinado al pueblo salvadoreño en esta entrevista. Gracias. Muchísimas gracias y bendiciones.
Gracias, El Salvador. Llegamos al final de esta su entrevista. Soy Sergio Méndez. No se pierda el día de mañana, por favor, donde estará con nosotros la licenciada Julia Evelyn Martínez y Zulem Ayala. En la noche de jueves, noche de análisis, el doctor Eduardo Lobo, el doctor Miguel Fortín Magaña y Calixto Mejía. Quédese con nosotros, Fundación Ayúdame a Vivir. Hoy más que nunca nuestros niños necesitan tu apoyo. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.